Bueno, la política. Parece que está como en todas partes, ¿no? La vemos en las noticias, hablamos de ella en casa, en el trabajo, pero muchas veces genera rechazo. La vemos como algo, no sé, lejano, quizá complicado o incluso un poco turbio. Sí, es una percepción muy común, la verdad. Pero si le quitamos capas, bueno, una de las fuentes que hemos mirado lo dice de forma muy directa. Es el arte, o bueno, la ciencia, de gestionar la convivencia. Y sobre todo, en una sociedad donde hay conflicto. Y conflicto, pues sí, parece que hay siempre. Es casi la base. Pues sí. Hoy vamos a intentar analizar a fondo qué es realmente la ciencia política. No solo la definición del libro, sino de dónde viene, cómo trabaja la gente que se dedica a esto y sobre todo por qué debería interesarnos. Exacto. Más allá de las típicas tertulias, ¿no? Eso es. Tenemos bastante material, la verdad. Conferencias de expertos como Pascuino, textos académicos, diálogos, incluso alguna entrevista sobre cómo se aplica en la práctica. La idea es, bueno, sacar las claves de todo esto. Pues venga, vamos a ello. De acuerdo. Empecemos por el principio, si te parece. Esa idea de que la política nace del conflicto. Suena un poco crudo, ¿no? Sí, puede sonar fuerte, pero tiene su lógica. A ver, en cualquier sociedad, pues tenemos intereses distintos, valores diferentes, necesidades que a veces chocan. Claro. Gestionar esa tensión, esa lucha inevitable por recursos o por imponer una visión del mundo, pues eso parece ser el núcleo de lo político. Y ahí, entiendo, entra la palabra clave, poder. Justo, es el concepto central. Y sobre el poder es importante entenderlo bien. No es como una cosa que tienes, ¿sabes? Es más bien una relación. Una relación. Sí, siempre implica a más de uno. Alguien que manda y alguien que obedece, aunque sea de forma muy sutil. Las fuentes, de hecho, nos recuerdan una distinción clásica que hoy quizá está un poco olvidada. ¿Cuál? La de potestas y autoritas. La potestas sería el poder, digamos, más desnudo, la capacidad de obligar, incluso por la fuerza. Vale. Y la autoritas es distinta. Es el poder que se reconoce como legítimo. Se basa en el saber, en el prestigio o en el consentimiento de la gente. Entiendo. La política real, pues, es una mezcla constante y a menudo bastante tensa de las dos cosas. O sea que no es solo imponerse por la fuerza, sino también convencer o que te reconozcan esa capacidad de mandar. Precisamente. Y la ciencia política, entonces, es la disciplina que intenta estudiar todo este entramado, pero de manera científica. ¿Qué implica eso? Científica. Pues implica hacerlo de forma sistemática, rigurosa, buscando evidencia empírica. Su objetivo es describir y explicar los hechos políticos. Es decir, cómo se organiza el poder en el Estado, qué hacen los gobiernos, por qué la gente vota lo que vota, cómo funcionan los partidos, qué impacto tienen las decisiones políticas. Ya. Busca patrones, regularidades. Intenta formular generalizaciones, pero siempre basándose en la observación de la realidad. O sea que intenta ser una ciencia social lo más objetiva posible, ¿no? No solo opinar sobre si algo está bien o mal. Exacto. Ahí está la gran diferencia con la filosofía política. La filosofía se pregunta más por el deber ser, ¿sabes? Por los fines últimos, por cómo debería ser la sociedad ideal, la justicia perfecta. Ajá. La ciencia política, en cambio, se centra en el ser, en cómo funciona la política realmente, con sus luces y sus sombras. Es una ciencia empírica, se basa en hechos observables, contrastables, aunque claro, estudiar fenómenos sociales siempre tiene sus complicaciones, no es un laboratorio. Ya me imagino. Fascinante. De todas formas, intentar aplicar el método científico a algo tan humano y a veces tan caótico, ¿no? Desde luego. Si miramos un poco atrás, las fuentes nos llevan inevitablemente a la Grecia clásica, la polis, la ciudad-estado, Claro. y Aristóteles, con su famoso zoon politikon, el ser humano como animal político. ¿Qué significaba eso para ellos exactamente? Porque hoy suena casi a insulto. Pues significaba algo muy, muy profundo. Para Aristóteles, lo que nos define como humanos, lo que nos diferencia de otros animales, no es solo que hablemos, es que usamos la palabra, el logos, la razón, para deliberar juntos. Deliberar. Sí, para discutir sobre qué es justo e injusto, qué es bueno y malo para la comunidad. La política, en ese ideal griego, era inseparable de la ética.
Era la actividad más noble, la que permitía alcanzar una vida buena en común. Y fíjate, la clave era la persuasión, el diálogo, no solo la fuerza bruta. Eso lo consideraban propio de los bárbaros. Qué distinto suena a como vemos la política hoy a menudo. Una visión casi idílica. ¿Cómo se transforma eso? Bueno, claro, esa visión evoluciona muchísimo. El mundo romano, por ejemplo, le da un enfoque mucho más jurídico, más administrativo. Estaban pensando en cómo gestionar un imperio enorme. Lógico. Luego, la Edad Media, como apuntan las fuentes, lo tiñe todo de teología. El poder terrenal se vincula al poder divino. Pero el cambio radical, el gordo, viene con la modernidad y la aparición del Estado moderno. Y ahí, la figura clave es Maquiavelo. Maquiavelo. Su nombre siempre va asociado a la astucia, a la falta de escrúpulos en política, ¿no? Sí, arrastra esa fama, pero su gran aportación, más allá de los estereotipos, es que separa analíticamente la política de la moral religiosa o de la ética tradicional. ¿Cómo lo hace? Introduce la idea de la razón de Estado, es decir, el gobernante debe hacer lo necesario para mantener el poder y la estabilidad del Estado, incluso si eso implica acciones que, desde una moral personal, pues serían condenables. El foco se desplaza a la eficacia, a cómo conseguir y conservar el poder real. Ya no se trata tanto del bien común ideal, sino de la supervivencia y la fortaleza del principado, del Estado. Es un cambio de perspectiva brutal. Sí. Y después de Maquiavelo, llega Hobbes, ¿no? Efectivamente, Hobbes, con su obra El Leviatán, le da otra vuelta de tuerca importante. Su argumento es que sin un poder fuerte, absoluto, la vida sería un estado de naturaleza. La famosa guerra de todos contra todos. Exacto. Una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. La política, para Hobbes, nace del miedo y de la necesidad básica de seguridad y orden. Los individuos ceden su libertad a un soberano, a un poder absoluto, a cambio de paz. Aquí el poder se convierte en el elemento central, casi único, para evitar el caos. Es una visión mucho más pesimista sobre la naturaleza humana que la de Aristóteles, desde luego. Ya lo creo. Y supongo que frente a esa idea de poder absoluto surge la necesidad de ponerle límites. Justo ahí. Ahí es donde nace el constitucionalismo, como una reacción directa que busca poner límites al poder del soberano. ¿Cómo? Pues mediante leyes fundamentales, derechos individuales, separación de poderes. Lo que hoy damos por sentado en una democracia. Exacto. Intenta recuperar, en parte, esa dimensión de la política como algo que concierne a toda la sociedad, no solo al gobernante. Es la base de nuestras democracias liberales actuales. Vale, perfecto. Ya tenemos la definición, el objeto de estudio, el poder, el conflicto y un vistazo rápido a cómo evolucionaron las ideas clave. Pero vayamos a la práctica de hoy. ¿Cómo se las arregla la ciencia política para estudiar científicamente algo tan complejo? O sea, ¿qué herramientas usa? Bueno, pues como toda ciencia, necesita método, rigor. Y en ciencia política hay un método que todas las fuentes destacan como absolutamente central: la comparación. La comparación. Sí, Giovanni Sartori, Pasquino, muchos autores insisten machaconamente en esto. Para entender de verdad un sistema político, una institución, una ley, incluso el comportamiento de los votantes, necesitamos compararlo con otros. Comparar países, regiones, momentos históricos distintos. Eso es. ¿Y por qué es tan crucial comparar? No basta con estudiar a fondo un solo caso, mi propio país, por ejemplo. A ver, estudiar un caso a fondo es útil, claro. Es lo que llamamos un estudio de caso y permite muchísima profundidad. Pero si solo haces eso, corres el riesgo de creer que lo tuyo es lo normal o lo único posible. Ya, entiendo. La comparación nos permite identificar qué es general y qué es específico de un contexto. Nos ayuda a formular hipótesis sobre por qué ocurren las cosas. Es por la cultura, por las instituciones, por la economía. Si ves que un fenómeno se repite en sistemas muy diferentes, pues quizás la causa sea más estructural, ¿no? Si solo ocurre en un sitio concreto, pues buscarás factores locales. La comparación es nuestro laboratorio improvisado, por así decirlo. Entendido. Es como no poder entender qué significa alto si no tienes algo bajo con qué comparar. Tiene todo el sentido. ¿Y qué más hay en esa caja de herramientas metodológica? Las fuentes mencionan varias cosas. Sí, hay un abanico amplio.
El análisis histórico sigue siendo importante, claro, para entender las trayectorias de los países, de las instituciones. Aunque quizás ya no se busquen tanto esas leyes históricas inmutables como se hacía antes. Ahora se integra más con el análisis del presente. Vale. Los estudios de caso, como decía, para profundizar en situaciones concretas. Y luego están las técnicas más específicas. El análisis documental es básico, fundamental. Documental. ¿Te refieres a? Pues a revisar leyes, sentencias judiciales, debates parlamentarios, programas electorales, discursos de políticos, archivos históricos, incluso artículos de prensa. Todo eso es materia prima esencial. Documentos. Suena a trabajo de biblioteca. Quizá un poco árido, pero imagino que revelan mucho sobre el poder y las ideas, ¿no? Muchísimo. Revelan las intenciones declaradas, los argumentos que se usan para justificar decisiones. Las tensiones entre los diferentes actores políticos es clave. Y junto a eso, claro, se usan métodos cuantitativos. Estadística, ¿te refieres? Sí, análisis estadísticos de encuestas de opinión, de resultados electorales, de datos socioeconómicos, para buscar correlaciones, patrones numéricos. Y también cualitativos, imagino. Por supuesto. Métodos cualitativos como entrevistas en profundidad a políticos, a ciudadanos, grupos de discusión, o incluso la observación participante, aunque es más complicada en política. Las fuentes citan ejemplos clásicos, como Lipset, que se infiltró en un sindicato, o Michels, que estudió la élite de un partido desde dentro. Es difícil, pero se hace. Qué curioso. A menudo hay debates sobre qué métodos son mejores, si los quanti o los quali. En México, por ejemplo, mencionan esa discusión entre los duros y los blandos. Pero bueno, lo ideal, como casi siempre, suele ser combinar enfoques. Tiene sentido. Y supongo que para que todo esto funcione, para comparar, para analizar, las palabras importan muchísimo. Usar términos como democracia o populismo con precisión debe ser clave. Absolutamente crucial. Pasquino insiste mucho en esto, la necesidad de tener conceptos claros, bien definidos y sobre todo operacionalizados. ¿Operacionalizados? Sí, o sea, que podamos medirlos o identificarlos en la realidad. ¿Qué entendemos exactamente por democracia? No vale una definición vaga. ¿Qué indicadores usamos para medir su calidad? O con populismo, que es un término muy manoseado, ¿cómo lo definimos para poder identificarlo empíricamente y no usarlo solo como un insulto político? Ya. Sin esa claridad conceptual, la comparación se vuelve imposible y el análisis científico, pues, se deshace. Es un desafío constante refinar nuestros conceptos para que capturen bien la realidad, sin simplificarla demasiado. Queda claro que es un campo enorme, muy amplio. Las fuentes que manejamos listan áreas que van desde la teoría política pura, la historia del pensamiento, hasta el análisis súper detallado de cómo funcionan hoy los gobiernos, los parlamentos, los sistemas electorales, ¿Sí? los partidos políticos, los grupos de interés, la opinión pública, cómo participa la gente y las relaciones internacionales también. Es un campo vastísimo, sí. Y además es intrínsecamente interdisciplinario. Es imposible entender la política sin dialogar constantemente con otras disciplinas. ¿Cómo cuáles? Pues mira, con la sociología, para entender las estructuras sociales, las clases, los movimientos sociales, con la economía, para analizar el impacto de las políticas, la relación entre el Estado y el mercado, con el derecho, obviamente, para comprender el marco normativo, con la historia para dar contexto y perspectiva, con la psicología social para entender mejor el comportamiento de los líderes y de los ciudadanos, incluso con la antropología para captar dimensiones culturales de la política. La ciencia política está como en la encrucijada de todas estas miradas. Tiene todo el sentido. La política no ocurre en el vacío, claro. Oye, ¿podríamos ver ejemplos un poco más concretos de lo que se investiga hoy en día según las fuentes, para que no suene todo tan abstracto? Claro que sí. Por ejemplo, se sigue trabajando mucho en clasificar los regímenes políticos, algo que, fíjate, ya hacía Aristóteles. Aristóteles. ¿Cómo? Pues él se fijaba en cuántos gobiernan, si gobierna uno, unos pocos o muchos, y si lo hacen en beneficio propio o en beneficio de la comunidad. Hoy, claro, las clasificaciones son mucho más complejas. Miden niveles de democracia, libertades civiles, derechos políticos, etc. Vale. También se analiza mucho el poder siguiendo la tipología clásica de Max Weber, ¿recuerdas? El poder tradicional, basado en la costumbre, como una monarquía hereditaria. ¿Sí?
El poder carismático, que está ligado a la personalidad excepcional de un líder, piensa en figuras históricas que rompieron moldes y la gente les seguía por su carisma. Ujú. Y el poder legal racional, que es el basado en normas, en procedimientos impersonales, es el típico de las burocracias modernas y de las democracias. Un tema clave aquí es cómo se pasa de un tipo de poder a otro y, sobre todo, cómo se institucionaliza el poder. Institucionaliza. Sí, cómo se consigue que el poder no dependa solo de una persona o de una tradición, sino que tenga continuidad, que esté regulado por instituciones estables, es fundamental para la estabilidad política. Entiendo. Y más allá de las estructuras, de los tipos de régimen o de poder, ¿qué pasa con los actores? Has mencionado partidos. Son centrales, claro. Los partidos políticos, se estudia su rol, representan de verdad a la gente, canalizan bien las demandas sociales, su organización interna, son democráticos por dentro o más bien jerárquicos, cómo se financian, su estabilidad. Las fuentes mencionan, por ejemplo, cómo ejes históricos como el peronismo y el antiperonismo han marcado la política argentina durante décadas, o cómo ha evolucionado el sistema de partidos en Ecuador con sus ciclos de estabilidad e inestabilidad. Es un área enorme de estudio. ¿Y los sindicatos? ¿Siguen siendo relevantes? Pues también se estudian su poder histórico, que a menudo hoy está más menguado por la fragmentación laboral, el desempleo, la economía informal, pero siguen siendo relevantes donde existen mecanismos como las negociaciones colectivas. Mencionan las paritarias en Argentina, por ejemplo, como un espacio clave donde los sindicatos todavía tienen mucho peso. ¿Y los empresarios? ¿Se les estudia también como un actor político? Sí, por supuesto, aunque es un actor complejo. A veces es difícil definir un empresariado nacional con intereses homogéneos, sobre todo en economías tan globalizadas. Pero se analiza su influencia, el lobbying, la presión sobre el gobierno, su relación con el poder político, sus preferencias sobre política económica. Por ejemplo, el foco en el mercado interno que mencionan las fuentes argentinas como una característica de cierto sector empresarial. ¿Y los movimientos sociales, que parecen cada vez más importantes? Sin duda, desde el ecologismo, el feminismo, hasta movimientos de base territorial, se estudia cómo surgen, cómo se movilizan, qué estrategias usan y, de forma creciente, cómo intentan influir en las políticas públicas o incluso integrarse de alguna manera en las estructuras del Estado. Mencionan el caso argentino tras la crisis de 2001, con los movimientos piqueteros o de fábricas recuperadas que tuvieron un papel muy relevante. Interesante. ¿Y la ciudadanía? ¿Dónde quedamos nosotros, los ciudadanos de a pie, en todo este mapa? La ciudadanía es fundamental. Se estudia mucho su nivel de interés por la política, cuánto sabe la gente sobre política, cuánto participa y cómo lo hace. No solo votar, también manifestarse, contactar con políticos, firmar peticiones. ¿Vale? Y aquí podemos recuperar esa idea griega que mencionabas antes, la politicidad. ¿La politicidad? Sí, entendida como la capacidad y la disposición de los ciudadanos para informarse, para deliberar y para actuar sobre los asuntos comunes. Es lo contrario del idiotes. Que no significaba tonto, ¿verdad? No, el idiotes en la Grecia clásica era el individuo totalmente replegado en su vida privada, desinteresado de lo público, de la comunidad. Y bueno, muchos politólogos argumentan, siguiendo esa línea, que la calidad de una democracia depende enormemente del grado de politicidad de sus ciudadanos, de que la gente se implique. Muy potente esa idea. Antes mencionaste el populismo. Es un término que está en boca de todos hoy día. ¿Cómo lo aborda la ciencia política para ir más allá del uso polémico o del insulto? Pues intenta, como decíamos con los conceptos, construir una definición operativa, basada en características observables. Las fuentes que hemos visto apuntan a una combinación de elementos. ¿Cómo cuáles? Pues primero, un liderazgo fuerte y carismático que apela directamente a un pueblo concebido como virtuoso y homogéneo. Segundo, un discurso que crea una división muy fuerte, muy tajante entre ese pueblo bueno y unas élites corruptas, políticas, económicas, mediáticas. Ya. Tercero, la identificación de enemigos, ya sean internos o externos, que supuestamente amenazan a ese pueblo. Y cuarto, una tendencia a debilitar o a saltarse las instituciones intermedias. ¿Qué instituciones? Pues parlamentos, partidos tradicionales, el sistema judicial, la prensa independiente, en favor de esa relación directa, casi
casi mística entre el líder y sus seguidores. Es importante verlo como un fenómeno complejo con distintas variantes que puede darse en diferentes ideologías y que plantea desafíos específicos a la democracia liberal. No es solo un estilo de comunicación, tiene implicaciones institucionales serias. Queda más claro así. Y además de actores concretos y fenómenos como el populismo, también se abordan grandes temas como la relación entre el Estado y el mercado o los retos globales, ¿no? Sin duda. Por ejemplo, el análisis de cómo cambió el rol del Estado en Argentina después de la gran crisis de 2001. Pasaron de un modelo más neoliberal a uno donde el Estado recuperó mucha intervención en la economía, nacionalizaciones, subsidios, controles de precios, y también expandió ciertas políticas sociales. Se estudia el impacto de esas políticas, sus éxitos, sus fracasos, sus consecuencias, o cómo fenómenos globales ponen a prueba los sistemas políticos, una pandemia, por ejemplo. Sí, eso lo hemos visto recientemente. Actúa como un papel tornasol, ¿verdad? Revela la capacidad de respuesta de cada Estado, sus fortalezas y debilidades institucionales, las desigualdades. Y el cambio climático, bueno, es el desafío global por excelencia. Requiere una cooperación internacional enorme que choca frontalmente con la lógica de los Estados-nación compitiendo entre sí. Pone en jaque modelos de desarrollo enteros. La ciencia política analiza los obstáculos y las pocas posibilidades para esa acción coordinada. Menudo panorama. Todo esto es muy interesante, desde luego. Pero me lleva a la pregunta clave. ¿Sirve para algo más que para entender? ¿Es solo una disciplina académica, de universidad, o tiene una aplicación práctica en el mundo real? Las fuentes parecen sugerir que sí, ¿no? Totalmente. Varios autores, como Pasquino, insisten mucho en que la ciencia política no es una ciencia pura, en el sentido de buscar conocimiento por el conocimiento mismo. Sin más, tiene una vocación intrínsecamente aplicada. Aplicada. Sí, el objetivo final no es solo describir o explicar cómo funciona el poder, sino también, idealmente, encontrar formas de mejorar la vida política y social, buscar herramientas para que las instituciones funcionen mejor, para que la participación ciudadana sea más efectiva, para que las políticas públicas logren sus objetivos. Hay una dimensión normativa, digamos, implícita. Se aspira a una política mejor, aunque definir qué es mejor sea, claro, parte del debate político mismo. Y esa vocación de mejora, esa vocación aplicada, parece que está muy ligada a la democracia. Hay una conexión fuertísima. La ciencia política como disciplina académica moderna, tal como la conocemos, florece y se desarrolla principalmente en contextos democráticos. Necesita libertad de investigación, acceso a datos, posibilidad de debate crítico. Cosas que no existen en otros regímenes. Exacto. Es muy limitado o directamente imposible en regímenes autoritarios o totalitarios. Y a su vez, una ciencia política, robusta, crítica e independiente, puede contribuir a fortalecer la propia democracia. ¿Cómo? Pues proporcionando análisis informados, formando ciudadanos críticos y también profesionales competentes para trabajar en la política o en la administración. Lo que nos devuelve a la responsabilidad ciudadana que mencionabas antes. Exacto. Esa idea de cultivar la politicidad, de no caer en el idiotismo político, en el sentido griego de desinterés por lo común, es vital para una democracia sana. Entender cómo funciona la política, aunque sea a un nivel básico, participar de forma informada y crítica, exigir rendición de cuentas a los gobernantes, todo eso es parte de una ciudadanía activa que sostiene la democracia. La política en su esencia más noble debería ser ese esfuerzo colectivo por construir una convivencia justa en medio de la diversidad y el conflicto inevitables. Aunque la realidad, a menudo nos muestre su cara más descarnada. La aspiración ética debería seguir ahí. Y más allá de la ciudadanía activa, que nos concierne a todos, ¿hay salidas profesionales concretas para alguien que estudia ciencia política? Aparte de la universidad, me refiero. Sí, claro. Las fuentes mencionan varias vías. Está la consultoría política, por ejemplo. Asesorar a partidos, a candidatos, a gobiernos en estrategia, comunicación, análisis de opinión pública. Vale. Luego, todo el ámbito del diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, trabajar en ministerios, en agencias gubernamentales, en organismos internacionales, desarrollando programas sociales, educativos, de salud, medioambientales. Hay mucho campo ahí. Suena importante. Lo es. El ámbito local también. Planificación urbana, desarrollo municipal. Y las relaciones institucionales o los asuntos públicos en empresas y organizaciones. Cada vez más empresas necesitan entender el entorno político y regulatorio en el que operan. Y no hay que olvidar el trabajo en el llamado tercer sector,
ONGs, fundaciones, que buscan incidir en políticas públicas o resolver problemas sociales desde la sociedad civil. El ejemplo que se mencionaba de la Fundación Uriel, trabajando en temas sociales concretos, ilustra bien esta vía de aplicación del conocimiento politológico fuera del ámbito estatal directo. Bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno, ¿no? Hemos analizado qué es la política, esa gestión del conflicto a través del poder, y la ciencia política como su estudio riguroso. Sí. Hemos viajado desde la polis griega y la razón de Estado de Maquiavelo hasta los métodos actuales, con la comparación como herramienta clave. Hemos visto la amplitud de temas que abarca hoy: instituciones, actores, populismo, retos globales como el clima. Exacto. Y hemos subrayado su conexión intrínseca con la democracia y su vocación aplicada tanto para la ciudadanía en general como para la práctica profesional. Pues sí, un buen resumen. Y para finalizar, quizá, recogiendo varios hilos de nuestra conversación, podríamos lanzar una pregunta para la reflexión de quienes nos escuchan. Adelante. Si aceptamos que la política nace del conflicto y que el poder siempre está en juego, y si la ciencia política, como decía Pasquino, aspira no solo a comprender, sino también a mejorar esa convivencia, y si recuperamos esa potente idea griega de la politicidad como la capacidad de usar la razón y la palabra para deliberar y actuar juntos, la cuestión sería: ¿qué tipo específico de politicidad necesitamos cultivar hoy como individuos y como sociedad? O sea, ¿qué combinación de conocimiento crítico, informado por análisis, como los que intenta hacer la ciencia política, de participación activa, que vaya más allá de meter un voto en una urna cada 4 años, de compromiso ético con valores democráticos y con el bien común, y de uso constructivo del diálogo frente a tanta polarización y tanto griterío, nos permitiría afrontar mejor desafíos tan enormes como la desigualdad rampante, las diversas formas de populismo que erosionan las instituciones o la crisis climática que amenaza nuestro futuro colectivo? Es una pregunta compleja. Lo es. ¿Cómo podemos pasar de la mera descripción de los problemas, o peor aún, de la